Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de la FUCUAN, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, los martes, el último martes de cada mes, en este caso el penúltimo, llevamos adelante el área de género de FUCUAN, el programa. Así que hoy nos vamos a estar acompañando Analía Ferreira, Ana Laura Lobato e Isabel Zerboni. Buenos días, Ana, ¿cómo andás? Analía. Bien. Buenos días. Bueno, y gracias a Tamara que nos acompaña en el arranque del programa. Bueno, antes de ir a la entrevista de hoy, vamos a compartir algunas noticias, algunas actividades, algunas informaciones de la Federación. Bien, primero que nada, para arrancar, ayer, 21 de noviembre, se firmó en la sede de FUCUAN un nuevo convenio por tierra con la Intendencia de Montevideo, que nos va a adjudicar 25 terrenos para la cartera de tierras de la Federación. Bien, el 23 de noviembre a las 19 horas en la FUCUAN, Víctor Aedo, 2219, esquina Polié, se van a estar entregando los premios del concurso de cuentos, la historia de mi cooperativa. El 25 de noviembre convocamos para la marcha en la Plaza Independencia a las 18 horas. El recorrido será hasta la Intendencia y la consigna es Juntas y Diversas contra todas las violencias, plataforma 25N. Bien, el 27 de noviembre a las 19 horas se realiza el cierre cultural del año con la ventolera en el Teatro Solís. Bueno, y para cerrar el mes, el 30 de noviembre, tenemos la segunda presentación del libro Construir Comunidad en Dictadura, realizado por las historiadoras Graciela Saprissa y Graciana Sagazaeta. Esta investigación fue realizada en pandemia. El objetivo es visibilizar la historia de nuestro movimiento desde las miradas de las compañeras, desde los aportes que hicieron las compañeras en las cooperativas. Entonces, bueno, ahí varias compañeras de nuestro movimiento, de Mesa 2 y de Zona 3, nos cuentan un poco lo que fue organizarse en dictadura, construir en dictadura, resistir, y cómo en ese espacio de la cooperativa se pudo construir comunidad a pesar del proceso que vivía nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, el 30 de noviembre a las 19 horas vamos a estar en Zona 3, Avenida Bolivia y Parque Rivera, compartiendo con las protagonistas y con las investigadoras este libro que para nosotros es el comienzo de poder construir nuestra historia. Y bueno, y para arrancar diciembre, el jueves 1 a las 19 horas en el Jardín Botánico, después de 2 domingos de suspensión por las lluvias, se estará festejando el Día de la Niñez Cooperativista. Con Kodama, una obra de teatro negro. Bien, y el viernes 2 de diciembre a las 19 horas en la FUCUAN, la colectiva Elefante presentará la performance El Elefante a la Habitación, que tiene por objeto sensibilizar sobre las situaciones de abuso sexual. Recordamos que es para mayores de 18 años. Bueno, y finalizamos acá la cartelera de actividades y comenzamos con el tema de hoy. Bueno, el programa de hoy lo marcamos en el Día Mundial de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, fecha en la cual las organizaciones sociales y en particular las organizaciones feministas nos movilizamos denunciando las distintas violencias que vivenciamos las mujeres y las consecuencias de estas violencias en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Entonces, bueno, Ana, le damos paso a la entrevista del día de hoy. Sí, hoy nos acompaña Tamara García, militante, sindicalista, feminista. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días para ustedes y para todos y todas las que estén escuchando. Bien, Tamara, queríamos comenzar para que nos comentes un poco cuáles son esas dificultades que enfrentan las mujeres y las disidencias para acceder al mundo del trabajo hoy. La vida misma, el sistema, son las mayores dificultades. No, es muy interesante plantearnos, por lo menos desde la perspectiva del mundo del trabajo, las dificultades que tenemos, porque muchas veces cuando denunciamos las desigualdades quedan como cosas, bueno, pero ¿qué desigualdades si el mundo ha avanzado tanto? Y a mí siempre me gusta como recordar un poco incluso la historia feminista, ¿no? Si vamos como para el siglo XVIII con la primera ola feminista, se hablaba de las jerarquías sociales, ¿no? Y hablábamos de esto, de que, bueno, las mujeres somos personas y que podemos hacer prácticamente lo mismo que hacen los varones. Algo que puede sonar como
qué descabellado pensarlo hoy en día. Bueno, sigue pasando. ¿A cuántos lugares de trabajo no accedemos por ser mujeres? ¿Cuántos lugares no se nos toma por prejuicios que existen sobre lo que implica ser mujer? Pero además tenemos otras limitaciones que son propias también de la realidad y la distribución de las tareas en la vida misma. Las compañeras muchas veces son, o principalmente, las que se tienen que hacer cargo de los cuidados. Entonces, pensemos que una compañera que se tiene que hacer cargo de los cuidados de los gurises, ¿no? Y tiene 4 horas para llevarlo a la escuela. ¿Quién puede trabajar en 4 horas? ¿Qué trabajo podés pensar o proponerte o postularte por 4 horas de vida? Es bastante complicado. En realidad, por lo general, a los trabajos que accedemos las mujeres son trabajos precarios o informales, que es lo que nos permite poder seguir acompañando, desarrollando las tareas cotidianas que tenemos por ser mujeres asignadas socialmente. Entonces, eso como para poder plantearnos una primera cuestión que tiene que ver en que con la mala distribución en los cuidados y en las tareas domésticas ya de por sí estamos limitadas para acceder al mundo del trabajo. Que una cosa que sucede es esa, que en un trabajo, o sea, a un hombre no le preguntan si tiene hijos. Exactamente. Y a una mujer sí, o sea, está dentro de las preguntas. De hecho, no solo es, capaz que se le pregunta, pero cuando un varón dice que tiene hijos o quiere tener hijos a futuro, es como una señal de responsabilidad, de compromiso. Es una persona que realmente está comprometida con sí misma y con el país. Una mujer que quiere tener hijos, hijas en algún momento o simplemente ya tiene, bueno, es un problema, ¿no? Nosotras, como para recordar, estábamos en negociación colectiva con las gurisas ahí de suministradoras y pedíamos días para mujeres en periodo de gestación, para que pudieran hacerse los exámenes y todo lo que necesitaran. Y una de las señoras que estaba en representación de las cámaras nos dice, pero al final nunca nos van a querer contratar. Este tipo de prejuicios son los que existen constantemente. Y bueno, y también determinan la vida de las mujeres. Porque algo que hemos hablado durante mucho tiempo, que una forma de poder prevenir o salir de la violencia basada en género tiene que ver con la independencia económica. ¿Qué independencia económica vamos a conseguir cuando no conseguimos lugares de trabajo dignos? Cuando en realidad los llamados están hechos muchas veces para seguir fortaleciendo las brechas salariales y las brechas que genera la división sexual de trabajo. Por ejemplo, en algunos lugares hemos avanzado en cuanto a los llamados, cuando se convoca personal, decir, bueno, en vez de decir peones, decir peones y peonas. Eso que parece una pavada generó que muchas compañeras empiecen a sumar a las cuadrillas en algunos lugares de trabajo. Y las compañías no es que no podían hacer las cosas, sí podían hacerlas. El tema es que en realidad no tenían el acceso, o que muchas veces por tener hijos o hijas a cargo no te permiten acceder a guardias, a nocturnidad, cosas que, si bien nosotras tenemos laudos salariales que son iguales para todos y todas, en ese tipo de primas, en esas cosas que no podemos acceder por ser mujeres, es lo que nos termina llevando a cobrar mucho menos salario y por tanto a tener una menor condición de vida, que es algo que todas las personas trabajan por salario. Bueno, esto es como una cosa que está bien interesante y está bueno que se pueda profundizar y mismo desde la clase trabajadora organizada, el poder reflexionar sobre ¿qué esperamos de las personas que integran la sociedad, no? Esperamos, queremos, como se planteó en algún momento algún senador, de pagarle a las mujeres para que se queden cuidando en sus casas, o esperamos que todas las personas puedan desarrollar todas sus habilidades como la deseen. Esas son reflexiones que parecen muy filosóficas, pero que bajadas a tierra, son la vida cotidiana. Bien, voy a seguir con otra pregunta, quizás me voy por otro brazo. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de las violencias hacia las mujeres en el ámbito laboral? ¿Y qué herramientas existen hoy en día para enfrentar estas situaciones? O sea, protocolos o lo que sea. Sí, bueno, la realidad, como les decía hace un ratito, es bien desigual en el mundo de trabajo para las mujeres, por los lugares de trabajo que accedemos y por también toda una historia que se ha marcado en torno al acceso de las mujeres al mundo de trabajo. En esta cuarta ola de los feminismos, si hay algo que hemos tratado de visibilizar, es la violencia basada en género en todos los espacios. Bueno, un poco es la consigna para este 25 de noviembre, ¿no? Poder denunciar y combatir la violencia. En el mundo de trabajo existe la violencia, hay cifras que hablan mucho sobre acoso laboral, acoso sexual, violencia basada en género, discriminación. El tema acá es
solo con denunciar no alcanza y necesitamos realmente herramientas, pero también necesitamos el compromiso de todas las partes. Hay algo que por lo menos es bien interesante, que es el convenio 190 de la OIT, que si bien nosotras en Uruguay ya teníamos una legislación laboral y legislación en general para combatir la violencia basada en género, este convenio tiene algo que es bien interesante, y es que marca, no solo define las violencias, sino que además plantea quiénes son responsables de combatirlas. Entonces da una responsabilidad específica al Estado para legislar y controlar, da una responsabilidad específica a las empresas que tienen la obligación de tener que combatir la violencia basada en género y generar espacios que sean libres de violencia, libres de discriminación, libres de estereotipos, de prejuicios, pero además también una responsabilidad a las organizaciones sindicales, de tener que poder generar los protocolos y poder estar también controlando. Sabemos que muchas veces el tener una ley no alcanza solamente. Necesitamos tener una ley, pero además tener un campo popular organizado que esté detrás de esas leyes defendiéndolas y haciendo que se cumplan. De hecho, tenemos una ley de violencia basada en género que sigue sin presupuesto. Que al contrario, no solo sigue sin presupuesto, sino que las políticas públicas que se están llevando a cabo son con presupuestos específicos, se ha recortado por todos lados. Entonces es muy interesante porque Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar este convenio 190. Y sin embargo todavía no lo ha reglamentado. Y la forma en la que quieren reglamentarla también es bien limitante. Porque lo que termina haciendo es llevando a que los sindicatos negocien a través de negociación colectiva con las empresas. Hay sindicatos que tienen la fuerza para poder llevar adelante esto y que ya vienen generando prácticas como contundentes al respecto. Pero hay otros sindicatos que no tienen esa posibilidad o donde no hay organización sindical. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas compañeras? ¿Quedan libres a lo que pueda suceder? Es como bien difícil. Hay algo que, bueno, el movimiento sindical ahora viene trabajando hace bastante en protocolos en la interna de los sindicatos, porque no estamos libres de la violencia en las estructuras. Entonces eso es algo que, lejos de estigmatizar, es al contrario, es pensar en, bueno, las cosas que tenemos que cambiar en la interna y todo lo que nos toca reflexionar. Pero además también es importante porque ahí nos permite, cuando hacemos esas reflexiones, cuando compañeras participan en las mesas de negociación, genera que haya cosas que también se puedan presentar de otra manera. Por poner un ejemplo, hicimos una campaña en la ronda anterior, una campaña fuerte para más compañeras en las mesas de negociación colectiva, y el 80% de los convenios colectivos salió con cláusulas de cuidados, que no eran solo para mujeres, también era para mujeres y para varones. Y esto está bueno decirlo, porque ahora hay un proyecto de ley que se viene discutiendo mucho sobre tenencia compartida, impuesta, ¿no? Que es bien polémica. Y en realidad nosotras planteamos, siempre quisimos y luchamos para redistribuir los cuidados, pero siempre también cuidando las diferentes vulnerabilidades que existen en la sociedad. Entonces, cuando pensamos en estas cosas como cláusulas de cuidados, que bueno, vos si tenés una situación específica, tu hijo se enferma, podés faltar al trabajo, podés tener unas horas, lo que estás garantizando es que también puedas tener un ejercicio como varón, un ejercicio de la paternidad que sea saludable. Y que en realidad, cuando los compañeros empiezan a utilizar esas cosas, se dan cuenta que está de más también cuidar. Porque históricamente se asignó esa responsabilidad a las mujeres. Bueno, cuando los varones la empiezan a hacer, se dan cuenta que es una tarea que puede estar bien piola o que también les acerca de otra forma y que también les genera cambios en la interna que están buenos. Entonces, es como saludable el poder pensar en cómo podemos cuestionar desde el movimiento sindical y desde los feminismos a toda la sociedad, incluyéndonos a todas y a todos, ¿no? Pensando en que cada cosa no... Sé que a veces nos da miedo el cambio, salir de la zona de confort, pero efectivamente después vemos que ahí pasan cosas buenas cuando abrimos un poco más la cancha y cuando empezamos a tratarnos de forma más igualitaria y a romper con los mandatos que socialmente se nos asignaron siempre. Me parece muy bueno. Aparte, es cierto que, no sé, que el varón mismo queda expuesto cuando dice, bueno, no sé, no escuchamos nunca en un trabajo, yo que he trabajado en empresa, nunca escuché un varón pidiendo, ay, tengo la fiestita de la escuela, ¿no? Entonces, abrir eso que está bueno, a eso vas. Tal cual, pero mismo hay un periodo después del parto que hay cierta situación de vulnerabilidad en el contexto familiar y todo. Bueno, se ampliaron, que son sumamente insuficientes todavía, pero se ampliaron las licencias paternales, pero gran porcentaje de los varones sigue sin usarlas. Entonces, bueno, nos queda para pensar un montón ahí. Tamara, estuvimos
investigando un poco, leyendo en la previa del programa, y encontramos que la cantidad de denuncias que se hacen por acoso a nivel laboral no es muy inferior a la cantidad de situaciones reales de abuso, de acoso que pasan, que suceden, ¿tá? En ese sentido, bueno, ¿cuáles son esas garantías que están faltando para que las compañeras puedan denunciar? ¿Y cuáles son las consecuencias también que enfrentan las compañeras al momento de tener que denunciar, ¿no? Bueno, ahí es un desafío que todavía tenemos en el trabajo en sí mismo, que tiene que ver tiene una responsabilidad la empresa, tiene una responsabilidad la organización sindical y tiene una responsabilidad muy importante los compañeros y compañeras. Muchas veces cuando es muy difícil animarse a denunciar. Por eso a mí me irrita mucho cuando se habla de denuncias falsas, por ejemplo. Sí. Me da mucha rabia porque además esto, yo tengo un ejemplo que es muy claro y eso lo planteo en los sindicatos, ¿no? Cuando un compañero o compañera viene a denunciar una situación de acoso laboral específicamente, no vamos a preguntarle al patrón, ay, ¿será verdad? ¿No? Le creemos porque entendemos que existe una relación de poder que es desigual. Bueno, entre mujeres y varones también existe esa relación de poder desigual, entonces es interesante que podamos reflexionar sobre eso. Pero las compañeras de Industria Integrada, en el proyecto que tenían las trabajadoras de la industria con INEFOP, hicieron una encuesta a trabajadoras. Y una de las cosas que planteaban era, las mujeres decían, bueno, en las diferentes responsabilidades de quienes habían sufrido acoso o algún tipo de violencia. Y en el caso de las mujeres, sucede que podés recibir de un superior, de un compañero que está a la par, o incluso de un subalterno. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ahí vemos cómo, a pesar de tener un poder objetivo, que es un cargo de responsabilidad o de mando o lo que sea, existen un montón de otros poderes subjetivos a nivel social que nos terminan haciendo víctimas de violencia. Entonces, está bueno como poder pensar eso. Es real que tenemos muchas compañeras que sufren violencia en el mundo de trabajo y no denuncian. Nadie las puede, la verdad, responsabilizar porque la carga que cae sobre esa compañera es muy difícil. Primero porque hay que ver a quién denuncia, ¿no? Si denuncia a un gran compañero o a alguien que es muy querido, la mala automáticamente es la compañera. La que está mintiendo tal vez, o la que está exagerando, o la que no se... era un chiste. La del chiste es una clásica. Lo estaba haciendo con humor, compa. No, yo te toqué, ¿por qué? Porque pensé que estaba todo bien. Sí, vos me pediste permiso para tocarme, o sea, hay un montón de cosas en el camino que tienen que ver con el consentimiento, pero también tienen que ver en cómo vemos a las personas cuando se animan a denunciar o a decir que no están de acuerdo con algo que les está pasando. Y acá también está en disputa la autonomía sobre nuestros cuerpos. Parece que por ser compañera y si sos un poco simpática, se te puede hacer lo que quieran, ¿viste? Pero está todo bueno, pero ella siempre es simpática. Hay una situación que atiende la ley de acoso sexual y la ley de violencia basada en género, que tiene que ver con la difusión de fotos también. Eso es algo que estamos viendo en muchos lugares de trabajo y es bastante penoso. Porque no es solo la persona que rompió con la confianza y te violenta difundiendo algo que vos le pudiste haber mandado en un vínculo específico, sino todas las personas que en el entorno laboral también lo difunden. Tenemos muchas situaciones así en que las compañeras directamente piden para cambiar de lugar de trabajo, terminan renunciando. Las que se animan a denunciar. Hay otras que simplemente renuncian, no sabes qué pasó, y ahí quedó, y te enterás tiempo después que fue porque se difundió contenido que ella había compartido en un ámbito de intimidad. Pero además hay una cuestión y es que es muy difícil de cómo poder comprobar cuando te acosan. Porque pasa mucho con la violencia basada en género también. Ay, qué raro, era un buen vecino. Pero, ¿no? Pero era tan buen compañero, tan buena persona. Sí, porque en realidad no es una persona enferma o que tiene un cartel que dice acá, soy violenta, soy acosadora, soy esto. No, es una persona sana en un sistema que le permitió o que le dio la posibilidad que tenía impunidad para hacer. Exactamente. Entonces ahí está esa cuestión de cómo una compañera comprueba. ¿Me van a creer realmente si hago la denuncia? ¿Qué va a pasar con esto? Lo que pasa muchas veces es que termina sumamente señalada la compañera, que termina siendo castigada y censurada
Por más que no se diga, no te sancionaron en la empresa, pero te quitaron las tareas que desempeñabas, o te cambian los horarios, y podemos agregar un montón de cosas. Entonces sí, es bien difícil hacer la denuncia, son muy pocas las que se animan, y después hay otra cosa, veníamos hablando justo con Ana Laura antes de entrar, que era esto que muchas compañeras que tal vez no se plantean que son víctimas de violencia, porque nos enseñaron también, socialmente se nos enseñó en la escuela, en nuestra familia, en todos lados, que hay cosas que están bien que nos hagan y que no pasa nada o que no es tan grave. O porque siempre fueron así, ¿cuál es la diferencia ahora? Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estas situaciones? Nosotras hacemos muchos talleres de sensibilización en género, sobre violencia, se sacan placas y todo, pero es real que hay muchas compañeras que todavía no asumen que son víctimas de la violencia y discriminación en el mundo de trabajo. Que dicen, bueno, a mí nunca me pasó. Cuando empezás a rascar un poquito, hay un montón de cosas que dejan en evidencia que sí fuiste víctima de violencia. Y hablando un poco también así, desde el lado no de la víctima, sino de quien ejerce la violencia. ¿Qué pasa en la interna de los sindicatos con estas cosas? ¿Cuáles son las consecuencias que tienen ellos, si hay? Bueno, eso es más difícil, depende del cargo de responsabilidad que tenga el compañero. No, esto es polémico, pero sí. Yo estoy viendo ahora un cambio que es radical y que me parece muy interesante, y es que tanto compañeros como compañeras están pidiendo espacios para trabajar sobre las nuevas masculinidades, para empezar a reflexionar sobre esos mandatos y sobre lo que se aprendió, lo que implicaba ser varón. Y lo que implica también ser mujer en un mundo donde también nos enseñan a la competencia y nos enseñan un montón de cosas que terminamos reproduciendo lógicas patriarcales y machistas. Entonces, es difícil porque los protocolos que existen a veces nos dejan más expuestas que lo que nos dan de garantías. Entonces, las compañeras que se animan a denunciar sufren el castigo político porque todavía se entiende que la denuncia muchas veces es una falta a la unidad. O que estás vulnerando o lastimando la herramienta. Y hay sindicatos que hemos avanzado muchísimo. FUESIS en particular tiene un protocolo que fue aprobado por unanimidad hace nada, que estamos súper orgullosas, pero también esto implica el desafío después de cómo ponerlo en práctica y dar las mayores garantías a las compañeras. Y es un desafío que no se termina con el protocolo. Nos va a tocar un trabajo cotidiano. Hay muchos sindicatos que vienen trabajando en eso. Lo que tenemos es una contradicción enorme, que es una contradicción que tenemos dentro del movimiento feminista o de los feminismos en general, que es el tema de la cancelación. ¿Qué se hace con la persona que ejerce violencia? ¿Se la manda a su casa y desaparece? ¿Simplemente te obligamos a hacer algún taller específico para poder reflexionar sobre tus acciones y empezar a romper con algunas lógicas? Te quitamos la visibilidad pública o en algunos órganos. Bueno, eso no está del todo definido. Y como nuestro movimiento sindical tiene una estructura que es bien interesante, porque es una convención a nivel de PIT-CNT, y después cada sindicato y federación tiene su autonomía, por más de que salga un lineazo de esto, hay que sacarlo, puede pasar que directamente el sindicato resuelva otra cosa. Entonces sí, es complicado, estamos atravesadas por contradicciones porque no tenemos un acuerdo de qué hacer. Es cuando vemos un músico o un político que es denunciado, no sabemos si escuchar su música, si no escucharla, si echarlo de la estructura del partido. Bueno, lo mismo pasa en la estructura sindical, obviamente. Bien, Tamarilla, nos queda como poco tiempo, pero queríamos ir cerrando con la última pregunta, es de cómo se viene pensando la prevención en las situaciones de abuso. Y complicado, con muchos talleres, con muchos intentos de sensibilización. Ahí es real que como todo movimiento social que intenta transformar la realidad hay muchas resistencias y estigmatización. Nosotras estuvimos con las compañeras de FOSE el mes pasado haciendo talleres en el interior del país y había una compañera que nos decía, bueno, pero yo no soy feminista, soy femenina. Entonces, no, que es algo re natural, nos pasa siempre. Sí, sí. Entonces, yo estaba ahí con mis labios pintados, así muy, mirá, ¿y qué es ser femenina para vos? Entonces empezamos a hablar de todos los estereotipos que hay de género, como un montón de cosas.
la compañera termina el taller diciendo, bueno, al final no era tan femenina. Y fue Soy como más feminista, creo. lluvia de brillitos. Fue una alegría, porque en realidad, y ves cómo vas pudiendo generar algunas cosas. Pero en lo personal creo que es con mucha sensibilización e intentando entender que los estereotipos de género nos atraviesan y nos hacen mal a todos y a todas. En el mundo del trabajo lo hemos visto, los compañeros de la construcción antes no tenían baños en las rutas. Cuando empezaron a llegar las mujeres a las obras y decían, bueno, ¿y a dónde está el baño? No sé, nosotros siempre íbamos atrás de un árbol. Claro. Y vos decís, ¿y es justo eso? ¿Es justo que por ser varón tengas que ir a hacer tus necesidades atrás de un árbol? O no sé, entre camperas. No existe eso. Bueno, entender, y esto creo que es como fundamental, entender que cuando nos sensibilizamos y intentamos denunciar la violencia basada en género, no es contra nadie, sino nos hace bien a todos y a todas. Pero sí, nos falta mucho. Esta cuarta ola, yo quiero creer que recién empieza y que va a estar atravesada en todos los espacios. Muy bien, Tamarilla, muchas gracias. Queríamos, en el marco del 25 de noviembre, pasar a compartir un texto que elegimos para compartir con ustedes. Ahí, Anita. Bueno, Minerva Argentina, Patricia Mercedes y Antonia María Teresa Mirabal Reyes nacieron en el Enojo de Agua, en Salcedo, República Dominicana. Su familia pertenecía a la clase media. El padre era comerciante y propietario de importantes medios de producción. Recibieron su educación primaria en un internado católico en la ciudad de La Vega. A medida que crecían, se iban enterando de los crímenes cometidos por el régimen de Trujillo y desearon un país democrático que garantizara los derechos humanos. Por esta razón, Minerva y María Teresa, estudiando en la universidad, se unieron en enero de 1956 a un movimiento clandestino formado contra la dictadura. Se convirtieron en una de las líderes principales, adoptando el nombre Las Mariposas. El 14 de junio del mismo año, un grupo de dominicanos exiliados intentaron fracasadamente derrocar a Trujillo y, consecuentemente, fueron ejecutados. En honor de sus compatriotas, el movimiento adoptó el nombre del Movimiento 14 de Junio. Cuando el régimen de Trujillo se enteró de la existencia de este grupo, el ejército comenzó a encarcelar, torturar y asesinar a sus miembros. Mucha gente, Minerva y María Teresa incluidas, fueron enviadas a la 40, una cárcel especial donde se las torturó para obtener información sobre el movimiento. A pesar de todos los esfuerzos de derrocarlo, el gobierno siguió asesinando a sus adversarios. El 25 de noviembre de 1960, las Mirabal, tras una visita a sus esposos en la cárcel de Puerto Plata, ellas y su chofer fueron emboscadas y asesinadas por el Servicio de Inteligencia Militar. Oficialmente fue un accidente automovilístico, pero el público sabía que no era así. La muerte de las hermanas Mirabal despertó indignación en la sociedad dominicana y solo 6 meses después, el 30 de mayo de 1961, Trujillo fue asesinado por un grupo de hombres armados. Aunque la muerte de Trujillo no cambió la naturaleza militarista del régimen, se logró desarrollar una red de resistencia contra la dictadura. En 1981, durante el primer encuentro feminista en Latinoamérica y del Caribe, realizado en Bogotá, se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. Y ahora vamos a hacer un texto que es un comentario de Minú Tavares Mirabal en El País de Madrid. Cuando asesinaron a mi madre yo tenía 4 años y también me asesinaron la posibilidad de conocerla. Me he tenido que conformar con los recursos de otros y tal vez alguna pequeña cosa que yo creo que recuerdo, pero que no estoy segura de que sea del todo real. Mi madre, poniéndose una especie de traje militar, con una boina, ella mirándose en un espejo, caminando por un pasillo, el día que a ella se la llevaron presa, que yo me aferré a su pierna y ella se molestó conmigo porque me eché a llorar. Yo creo que no quería verse débil frente a quienes se la llevaron. Fue un crimen de carácter político. La mataron porque llevaron adelante un movimiento de resistencia político, el más importante contra la dictadura de Trujillo. Y él se sentía impotente, pensaba que no lo podía doblegar, así que las mató. El dictador ya había dicho que sus principales problemas eran la Iglesia Católica y la familia Mirabal. Trujillo trataba de no nombrar a las hermanas Mirabal y menos a Minerva, a quien tenía un odio especial, como si no mencionarlas le fuese a quitar fuerza. Bueno, muchas gracias, Tamara, por acompañarnos. Con esto cerramos la entrevista y nos vamos a la pausa. Gracias a ustedes. Desde el área de género
Desde el área de género creemos que es importante abordar las violencias hacia las mujeres desde lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país. Así como el caso de las hermanas Mirabal, los gobiernos autoritarios ejercen violencias específicas sobre las mujeres que tienen origen en diferencias culturales, desigualdades sociales y que en determinadas circunstancias nos vuelven aún más vulnerables. Es por este motivo que hoy nos acompaña Nivia López, militante social y ex presa política. Bienvenida, Nivia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar acá compartiendo este espacio y compartiendo estos temas, principalmente que creo que hace mucha falta que todas las mujeres y los varones también, bueno, todas las personas tengan presente todo el trabajo que resta. Yo escuchaba a Tamara en la parte anterior y creo que hay muchas cosas que se están haciendo y que se están trabajando, pero que todavía falta mucho. Y las mujeres tenemos esa capacidad además de ser constantes y perseverantes, así que tenemos que seguir insistiendo en todo, en trabajar por todo lo que falta. Bien. Bueno, Nivia, para empezar la entrevista, primero que nada agradecerte por estar acá con nosotras. Nos gustaría conocer, saber, preguntarte cómo surge ese compromiso político, cómo te arrimás a la militancia estudiantil y en particular, ¿por qué se luchaba? Bueno, yo comienzo mi militancia a nivel estudiantil a los 15 años, cuando estaba en el Liceo 13 de Maroñas, en el FER 68. Y después voy al IABA y sigo ahí militando en el FER 68, y luego vuelvo al 13 porque se da todo el tema del conflicto de la enseñanza, donde no tuvimos clases prácticamente durante un año en el IABA, y se descentraliza, o sea, se trata de desarmar el IABA, ¿no? Porque era muy peligroso tener a tantos jóvenes juntos protestando y tirando piedras. Bueno, el periodo histórico ese está marcado por lo que era el Estado reprimiendo cruelmente a la población, no solo a los estudiantes, sino también a los trabajadores. Era una época de una gran crisis económica y por tanto habían protestas, habían reclamos, habían huelgas. Y nosotros además como estudiantes y como militantes acompañábamos muchos de los conflictos de los trabajadores. Esa fue como mi militancia inicial a nivel estudiantil. Después yo me integré al MLN, y bueno, y mi impulso por militar era mi propia realidad. O sea, yo vivía una realidad social y familiar que era muy difícil por la situación económica que vivíamos, y eso me llevó a buscar formas de cambiar el mundo prácticamente. Esa era como la sensación que teníamos en esa época, los jóvenes, los adolescentes. No íbamos a poder tener una vida mejor si no cambiamos radicalmente esa sociedad y esa economía y todo ese sistema, ¿no? Teníamos muchas influencias de lo que era la Revolución Cubana, idealizábamos mucho la Revolución Cubana. El Che Guevara para nosotros era un líder impresionante, los movimientos revolucionarios en América Latina. Entonces a eso hay que sumarle también lo que era esa época con el amor y paz, con Woodstock, con yo qué sé, toda esa mezcla cultural, social, política, fue la que nos moldeó a esos jóvenes. Y en ese marco yo creo que hay que pararse para poder comprender por qué nosotros optamos por la violencia revolucionaria. ¿Por qué queríamos hacer la revolución? Porque no había otra opción para nosotros. Eso un poco es como mi opción de vida en esa época. Nivia, y contanos, ¿cómo fue llegar a Punta de Rieles? ¿Cómo era la vida cotidiana en la cárcel? Bueno, yo llego a Punta de Rieles en el año 75, en fines de julio del 75, en plena dictadura, y llego después de haber parido a mi hijo. Yo fui detenida embarazada y mi hijo nació en el hospital militar. Cuando me detienen,
bueno, por supuesto que fui torturada, no se consideró para nada que estuviera embarazada. Yo en un principio no quise decirlo porque tenía poco tiempo de embarazo y tenía esa duda, no sabía si qué era peor, si decir o no decir. Claro. Pero bueno, era lo mismo en realidad, porque ellos después se dieron cuenta, me hicieron un examen de orina ahí y vieron que yo estaba embarazada, pero nada cambió. O sea, lo que ellos querían era sacarnos información en los primeros días, en los primeros tiempos, y no dejaron de usar ninguna de sus herramientas de tortura. Así que bueno, pasé por todo eso, estuvimos desaparecidos, caímos junto con mi compañero presos en mayo del 74, estuvimos varios meses donde nadie sabía dónde estábamos, nos estuvo lo que eran las fuerzas conjuntas, un grupo de la Fuerza Aérea, y nos llevaron a Boisolanza, estuvimos ahí, hasta diciembre yo estuve allí, que me agarré hepatitis, bueno, eran condiciones obviamente muy jodidas, no teníamos atención médica, yo no tuve nunca ningún control de nada, y en diciembre agarré hepatitis y ahí, como me vieron amarilla, yo no me veía, no tenía espejo, no tenía nada, me llevaron al militar, nos tenían en una torre de control en Boisolanza, en unos calabozos, y claro, la higiene era espantosa. Y estuve ahí en el hospital militar un mes, más o menos, y el médico de sala me dijo, bueno, te vamos a mandar para tu casa para que antes del parto tengas una visita. Yo tenía fecha de parto para principios de enero del 75. Y me llevaron, pero ¿qué pasó? En ese momento había sido el asesinato de Trabal. Entonces todos los cuarteles tenían a sus presos incomunicados y además a los que iban a firmar los metían para adentro. O sea que yo no tuve ninguna visita antes del parto ni nada. Y bueno, y el 9 de enero, la madrugada, empecé con contracciones y me llevaron al militar, esposada, encapuchada, al hospital militar. Y ahí seguíamos incomunicados, no podía hablar con nadie. Yo tenía 19 años. Y bueno, y parí a mi hijo, Daniel, sin ningún asesoramiento, sin ninguna ayuda, porque no podía, estaba incomunicada. Después, enseguida que nació, me lo sacaron y se lo llevaron a la nursery y yo tuve un parto muy difícil, con mucha complicación, y me dejaron con transfusión de sangre, con suero y no sé qué más, no me podía mover. O sea que estuve 2 días y pico sin verlo, hasta que logré, insistiendo en que me llevaran a amamantarlo. Y ahí me llevaron. Bueno, me llevaban una vez por día, más o menos, nada más. Después, a los 20 días más o menos de que nació, yo no sabía, nunca sabés, o sea, cuando tú estás en manos del terrorismo, de los terroristas de Estado, no sabes qué va a pasar contigo. Ellos son tus dueños, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, es mucho, o sea, no sé si decir peor, es diferente la represión y es diferente la forma en que ellos aplican sus métodos de maltrato y de tortura. Principalmente porque las mujeres para ellos tienen que estar en su casa, teníamos que ser las mamás que cuidábamos a nuestros hijos, las que cocinábamos, las que lavábamos y planchábamos. Entonces ver a una joven de 19 años que estaba en una organización armada era como el sumum de era un demonio prácticamente, ¿no? Y encima había tenido un hijo, o sea, pobre niño. Así que yo no sabía qué iba a pasar ni conmigo ni con mi hijo. Un día me fueron a buscar y yo no sabía si me iban a llevar a mí sola, si me iban a llevar con mi hijo, o si iban a desaparecer, si iban a quedar con mi hijo o si iban a desaparecer, no sabía. Entonces yo pedí para amamantarlo de vuelta y bueno, me llevaron y yo fui como a despedirme por las dudas, ¿no? Sí. Y bueno, no, ahí después que lloré, pobre, dándole de mamar, me llevaron junto con él. Me cuenta una compañera que pasamos por Boisolanza antes, porque fue el lugar donde estuve detenida. Y después me llevaron a la base 1 de la Fuerza Aérea en el aeropuerto con él.
Yo no me acuerdo de cuando de haber estado en Boisolanza, pero son esas cosas que son como mecanismos, no sé, extraños de uno. Después de eso vamos a la Fuerza Aérea y ahí empiezo a tener visita con mi madre. Mi madre a los 2 meses que tiene Daniel lo lleva a conocer a su padre que estaba en el penal de Libertad. Mi madre se va de su casa que vivía en Maroñas al aeropuerto, levanta a Daniel, se lo lleva al penal de Libertad, vuelve, me lo deja. Por eso yo creo que siempre tenemos que tener unos reconocimientos impresionantes por nuestras familias y principalmente por nuestras madres, porque fueron tremendas guerreras también. Bueno, la cuestión es que hasta julio yo estoy con él ahí en un calabozo, tampoco ahí tuve ningún control ni ninguna atención médica. Los oficiales que nos habían detenido cada tanto iban allí. Yo tenía una visita en un cuadrado con tejido atrás del calabozo, que salían con guardias y con perros, con guardias armados y perros así en las esquinas. Y un día vino el jefe del operativo que nos había detenido, el mayor Pintos, a hacerme un planteo. A veces venían como a discutir, no sé, a tantearnos, supongo yo, para ver si estábamos recuperados o no sé. Y ese día vino y me dijo, bueno, yo te voy a decir una cosa, vos me tendrías que dar a tu hijo. Yo quiero quedarme con tu hijo porque vos no lo vas a poder criar y yo le voy a dar una buena vida. Así que, bueno, cuando el tipo me dijo eso, yo dije, no. Digo, no, perdóneme, pero discúlpeme, pero usted está equivocado. Mi hijo, yo no se lo voy a dar a nadie. No se criará conmigo, pero se va a criar con mi familia. Y usted no sabe tampoco qué es lo que va a pasar. Pero, digo, a mí me entró mucho miedo ahí y hablé con mi madre en la siguiente visita y le dije que se lo quería dejar. Y bueno, hice eso. Le pedía, había un oficial que iba una vez por semana más o menos a la reja de ahí del calabozo para ver si había alguna cosa para pedir o algo. Y le dije que quería entregar a mi hijo. Y bueno, el 21 de julio se concretó eso. Y me llevaron a entregarlo a mi familia y de ahí me llevaron para Punta Rieles. Y bueno, ahí llego a Punta Rieles, en un calabozo primero. Muy, muy fuerte es la separación de mi hijo, obviamente. Y me detienen un mes sin verlo. Un mes sin verlo, o yo a él y él a mí, ¿no? Y después, bueno, sigue toda lo que era el régimen de Punta Rieles, ¿no? En donde te encontrás de estar sola meses, y bueno, en mi caso con mi hijo, te encontrás con un sector de 48 compañeras, en cada celda éramos 12. Llegar ahí fue como un abrazo de amor para mí, de todas. Y bueno, y ahí empieza como otra etapa, ¿no? La etapa de la cárcel, en donde, si bien no te están torturando físicamente todo el tiempo, seguís en manos de ellos. Y bueno, y lo que aprendí de entrada ahí en Punta Rieles fue que de un lado de la reja estábamos nosotras y del otro lado estaban ellos, nuestros enemigos, los que estaban en el gobierno, en el poder y tenían ese poder sobre nosotras. Pero no sobre nuestro pensamiento, ni sobre nuestras conductas, ni sobre nuestros valores. Entonces, por ese lado, fue que yo siempre digo, yo estuve presa desde los 19 hasta los 30 años. Entonces, yo siempre digo que yo crecí en Punta de Rieles y que muchas de nosotras, porque todas éramos muy jóvenes, crecimos y aprendimos y dimos también la lucha desde ese lugar, porque también considerábamos que la cárcel era un frente de lucha. Nivia, ¿cómo se resistió a la dictadura desde la cárcel? ¿Qué mecanismos se entretejieron entre las compañeras para poder resistir a esa represión tan dura, tan constante? Bueno, primero que nada, nosotras practicábamos el tema de que teníamos una vida colectiva, ¿no? Y eso pasaba desde que
por lo que los familiares nos depositaban para comprar la yerba, el tabaco, lo que fuera, que había como una especie de cantina en el penal. Eso lo colectivizábamos y en cada sector comprábamos juntas lo que necesitábamos para cada mes, lo planificábamos y lo comprábamos y lo usábamos colectivamente. Y los paquetes que recibíamos lo mismo. O sea, los familiares nos llevaban unos paquetes que, ponele, cada uno llevaba lo que podía, pero era fruta, queso, dulce, membrillo, ese tipo de cosas. También, cuando llegaban los paquetes, las compañeras que nombraban como fajineras, decían los milicos, eran las que poníamos todos los paquetes en el corredor, en unas mesas largas que habían, y allí se clasificaba todo, y luego se organizaba para tener de una semana a la otra lo suficiente para cada una. Si había alguna compañera con algún problema de salud, se consideraba eso también. Y siempre compartíamos, o sea, todo lo que recibíamos lo compartíamos. O sea, no había nada exclusivo de nadie. Eso era un poco la práctica de colectivizar lo material. También colectivizábamos los afectos, porque nos contábamos las visitas, nos leíamos las cartas, hacíamos una vida en conjunto en cuanto a que leíamos, siempre que teníamos libros, leíamos algunas veces en grupo, otras veces solas, nos llevaban a hacer trabajos forzados, digamos, y bueno, y eso fue todo un proceso, ¿no? La conducta frente a los trabajos forzados, que eran totalmente frustrantes en general, ¿no? O sea, llevarte a juntar piedras de un lugar y ponerla en otro, empujar una especie de rodillo gigante para aplanar la vía Apia, le decíamos nosotros, a unas calles que tenía ahí el penal. Nos llevaban a la quinta, a veces a dar vuelta a tierra, pero no podíamos traernos nada. O sea, ahí plantaban, yo qué sé, tomate, no me acuerdo qué más, pero me acuerdo ahora de los tomates y las frutillas, que a veces nos robábamos algunas y las comíamos clandestinamente. O nos traían, una vez me acuerdo que nos llevaron a dar vuelta a tierra y encontramos en la parte donde estábamos dando vuelta a tierra ajos. Los trajimos encanutados, una cantidad de ajos, y después hicimos 1000 delicias con esos ajos en el sector. Y bueno, y también la visita de niños. O sea, yo tenía visita de niños de mi hijo y de mi hermana. Mi hermana, cuando mi hijo nació, tenía 5 años. Entonces yo recibía la visita de los dos, y en las visitas también tratábamos de llevarles cositas para que comieran, que les preparábamos nosotros, inventos con leche en polvo y lo que teníamos, y cocoa, yo qué sé, les hacíamos como bomboncitos, no sé. Y bueno, y volviendo a lo del trabajo, fuimos de a poco en cuanto fuimos pudiendo, bueno, discutir y elaborar medidas como para enfrentar esa situación. Y bueno, a lo que llegamos fue a empezar a plantearnos el trabajo a desgano. Primero que nada, lo que decidimos fue porque cuando nos llamaban a trabajar, primero venía la milica a la reja y gritaba: a ver, voluntarias para ir a la chacra, voluntarias para ir a la quinta. Y a veces había gente que salía, como que también estaba esa necesidad, bueno, quiero salir. Y bueno, lo primero que definimos fue de que no íbamos a salir más voluntarias de nada. Y que cuando llamaran y que después sacaran la lista, hicieran la lista. Y después otras medidas también que hicimos de comunicándonos clandestinamente. Eso fue sobre el final. Teníamos mamparas en todo el penal que no nos dejaban ver para afuera. Primero fueron verdes y luego fueron blancas, porque la Cruz Roja protestó, que parecía que estábamos en una pecera, pero en vez de verde nos pusieron blancas. Igual no veíamos nada. Igual nos veíamos. Entonces, en el final, ya creo que fue en el 84, acordamos entre todo el penal que íbamos a tirar las mamparas. Y empezamos a aflojar todos los tornillos. Y un día de mañana, ponele a las 10 de la mañana o cuando volvimos del recreo, no me acuerdo, cayeron al mismo tiempo todas las mamparas del penal. Eso fue algo increíble, súper, súper hermoso. Y bueno, no sé si quieren que les cuente algo más. Livia, o está muy largo ya. Se nos fue el tiempo. Vamos a
A ver si para el mes que viene te volvemos a invitar. Pero en estos últimos minutos del programa que nos quedan, nos gustaría que pudieras compartirnos, bueno, esto de por qué surge Crisol. Bueno, Crisol surge después de varios años de que ya habíamos salido, por el año 2000, en que estábamos... La salida fue muy, muy difícil para nosotros, ¿no? La salida a la cárcel, sobre todo para los que estábamos muchos años. Pero surge principalmente por una necesidad de vernos, de encontrarnos y de soluciones laborales. Porque la mayoría de los expresos políticos teníamos muchas dificultades para conseguir trabajo. Entonces surge principalmente por eso. Yo no estuve en la gestación misma de la organización, me sumé un poco después porque yo milito más bien a nivel social. Bien, bueno, muchísimas gracias, Nivia. Nos quedó me parece que me súper fui mucho. corto. nos Nos quedamos con poco tiempo. Nos encantó lo que compartiste. Te agradecemos haber venido a compartir tu historia, a contar tu historia, Por favor. porque es una forma de visibilizar lo que nos pasó como sociedad y que no quede impune. Es parte de romper con esa impunidad. Así que muchas gracias y te vamos a estar volviendo a invitar. Gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo a todos. Viva